Este, por acá tenemos la primera página de la guía. La primera página, voy a cerrar el WhatsApp para que no siga. ¿Dónde viene el cronograma? Por eso a muchos les he estado indicando por ahí que no tienen que estarme enviando las evidencias, ¿verdad? El cronograma se realizó de una forma diferente para que ustedes no tengan que estar enviando evidencias todas las semanas y yo no tenga que estar recibiendo evidencias todas las semanas. Entonces la idea es de que ustedes trabajen 4 semanas en la guía, ¿verdad? Que esta sería la segunda semana ya de trabajo que tenemos y la última semana, que va del 28 de septiembre al 2 de octubre, sea la semana que me entregan las evidencias. Entonces por eso es que yo les dije que no me tienen que estar enviando evidencias ahorita. Vamos a empezar con la semana 1. Yo les comentaba a algunos que me han preguntado. Meli fue una que me preguntó, creo que Flor, varios me han preguntado sobre qué tengo que hacer ahí o qué tengo que aplicar. Les cuento que el módulo 70 es sumamente pequeño, es un módulo de ahí prácticamente son 2 fórmulas las que se ven en todo el semestre. Y entonces alguien me está hablando ahí que no oigo mucho. Casi no escucho. Ok, y entonces como son 2 formulitas y yo les metía en la guía de este mes de una vez las fórmulas y los ejercicios, ya no teníamos más nada que hacer. Entonces lo que decidí fue que las 2 primeras semanas sean de problemas introductorios, como se hace en la clase. Digamos que yo les pongo un problema para que ustedes vean a ver ahí cómo lo resuelven o qué aportan, y ya después vemos las fórmulas que se aplican ahí. Ese problemita, ustedes lo que tenían que hacer era leerlo y escribir en los espacios que vienen ahí lo que ustedes creen, ¿verdad? Lo que ustedes utilizarían, lo que creen que sería importante analizar en ese problema. Es su opinión personal, nada va a estar bueno ni nada va a estar malo, porque es su opinión personal. Yo no voy a calificar eso como que no era eso lo que tenían que poner, no, para nada. Igual esa semana que viene es otro problemita para que ustedes lo vean, lo analicen y den su punto de vista. Ya en la semana 3, ya yo les explico acá qué es lo que tienen que utilizar, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que sepan que semana 1 y semana 2 es su punto de vista lo que tienen que escribir ahí, nada más. Eso sería el módulo 70. ¿Hay alguna duda del módulo 70? Claro. Ajá. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo harías la comparación de estos datos? Entonces ahí usted puede decir, yo voy a utilizar, no sé, lo que a ustedes se les ocurra que se pueda utilizar, como ustedes gusten. Pero como les digo, es lo que a ustedes se les ocurra. Ahorita no estamos aplicando todavía ninguna fórmula ni ningún paso específico. Es ver qué opinan ustedes, cómo podríamos resolver esos problemas. Nada más. Listo. Ok, entonces pasemos al módulo 74. En el módulo 74, de igual forma, vamos a tener el cronograma. Es el mismo cronograma del módulo 70, ¿verdad? Se trabajan las semanas de la misma forma. Igual del 28 de septiembre al 2 de octubre para hacer la entrega de evidencias, que yo ahorita les digo en el grupo cómo vamos a entregar las evidencias. O bueno, más acercándose a la fecha tal vez, porque si no se les olvida. El 28 de septiembre yo les digo cómo van a mandarme esas evidencias. Ok, la semana 1, yo les adjunto ahí un videito donde explica qué es una función exponencial. Vamos a hacer un repaso. Yo sé que ya lo hicieron, pero por aquello, para que quede un poquito más claro. Recuerden que las funciones, y hay que tener claro muchos conceptos de funciones, ¿verdad? Las funciones se clasifican según
la forma algebraica y según su gráfica también, ¿verdad? Recuerden que no era lo mismo una función lineal que una función cuadrática. Podíamos identificar, digamos, diferenciar la lineal de la cuadrática si nos daban el criterio. Y también habían una gran diferencia en su gráfica, ¿verdad? La función lineal, la x nunca va a estar elevada. La x siempre va a ser de grado 1, o sea, su exponente es 1. Y su gráfica es una línea recta, es una recta. Y la función cuadrática, la x siempre va a estar elevada a la 2 y su gráfica es una parábola. Ahora vamos a ver otro tipo de función que es la función exponencial. Cuando hablamos de función exponencial, vamos a tener en cuenta que la x, o sea la variable, va a estar en el exponente. Entonces, siempre que veamos una x en el exponente es una función exponencial, siempre y cuando la base cumpla con ciertas reglas, que son las que vienen acá. Dice que a tiene que ser mayor que 0. ¿Qué quiere decir? O sea, que a tiene que ser positiva. Si yo me encuentro en una función donde la x está en el exponente, pero la base es negativa, eso no corresponde a una función exponencial. Y tiene que ser diferente de 1. O sea, puede estar entre 0 y 1 o puede ser mayor que 1. No puede ser negativa, no puede ser 0 y no puede ser 1. ¿Ok? Vean aquí, vemos unos ejemplos donde dice que f de x es igual a 3 a la x. O puede decir que g de x es igual a 5 por 6 a la x. Pi a la x más 1, siempre y cuando la x esté en el exponente y la base sea positiva diferente de 1, va a ser una función exponencial. Y lo que tenían que hacer era solamente completar ese cuadrito y decir cuáles eran exponenciales y cuáles no. Por ejemplo, aquí la primera, vemos que el exponente es una fracción y que la x está en la base, entonces eso no es una función exponencial porque no tiene la x en el exponente. Por acá tenemos 3 a la x, esa sí es una función exponencial, que de hecho era uno de los ejemplos que venían por ahí. Sí. Sí. La condición es que no sea negativo, que no sea 0 y que no sea 1. Después de ahí puede ser con decimales, no hay ningún problema. Entonces esta sí es una función exponencial. Ok, vamos a tener aquí 3 cuartos a la x. Ok, cumple con que el exponente es x, ¿verdad? Ahora, 3 cuartos cumple con la condición de que sea mayor que 0 y diferente de 1. Sí, es lo que me está diciendo Meli, ¿verdad? Es un número, son decimales. Pero mientras no sea negativo, 0 o 1, sí es una función exponencial. Entonces vamos a ponerle aquí que sí. Luego tenemos 9 elevado a la 2x. La x en el exponente, estamos bien. Y el 9 es positivo y es diferente de 0. Entonces ese sí es una función exponencial. Ahora tenemos esta que dice que y es igual a 1 a la x. Esa no es una función exponencial porque recuerden que dijimos que la base no puede ser 1, ¿verdad? Entonces esa, vamos a ponerle esa que no también. No le puse. Ok, entonces esta tampoco porque tiene base 1. Ay, me cuesta hacer la O. Ok. Esta por acá tenemos que y es igual a e a la x. La x en el exponente, estamos bien. Y e es el número de Euler. Recuerden que es un número irracional que vale 2, y algo ahí. 2 es positivo, es diferente de 1. Y entonces vamos a tener que esta sí es una función exponencial. ¿Ok? Fx igual a 10 a la x, también exponente positivo, perdón, exponente x, la base positiva, diferente de 1, entonces sí es una función exponencial.
Ok, así quedaría ese cuadrito de la semana 1. Lo voy a pasar para que no lo copien. Ya lo copiaron, ¿verdad? Ok, ahora sí, vamos al trabajo que hay que hacer en esta semana 2. Dice que vamos a ver cómo se comporta la gráfica de la función exponencial de acuerdo a la base. Recuerda que dijimos que la base tiene que ser mayor que 0, diferente de 1. Entonces aquí vamos a hacer una separación porque pueden haber bases que estén entre 0 y 1, que son decimales, ¿verdad? Entre 0 y 1, y pueden haber bases que sean mayores que 1. Entonces se comportan diferentes las funciones. El primer caso que tenemos acá es cuando la base es mayor que 1, o sea, que es 3, que es 2, que es 10, que es e, que es pi. Cualquiera de esas bases mayores que 1, la gráfica se va a comportar de esta forma. ¿Cuáles son las características? Pues su dominio va a ser R, su codominio va a ser R+, su ámbito va a ser R+. Vean, ¿por qué R+? Porque toda la gráfica está del 0 hacia arriba. Hablando de Y, ¿verdad? Por eso el codominio del ámbito es R+. El dominio sí es R porque viene desde menos infinito y va hacia más infinito. Entonces aquí abarca todo, los números reales en X. Pero en Y nunca pasa hacia la parte del eje negativo, digamos. Entonces ahí solo vamos a tener a R+ tanto en el codominio como en el ámbito. Es biyectiva, quiere decir que cumple con las características de ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Esto me asegura que vaya a tener función inversa, que es lo que vamos a ver el próximo mes si Dios lo permite, que es la función logarítmica, que es la inversa de la exponencial. Luego, no interseca el eje X, es lo que les estoy diciendo aquí, que nunca se va a cruzar esta gráfica hacia abajo, ¿verdad? Nunca vamos a tener Y negativas aquí. Siempre van a ser positivas. Al eje Y sí lo interseca y lo va a intersecar en el punto 0,1. Siempre, no importa cuál sea la base, no importa cuál sea el exponente, lo va a intersecar aquí en 0,1. Luego es estrictamente creciente. Recuerden que para analizar si es creciente o decreciente, hacemos con la mano izquierda, les digo yo, el recorrido de toda la gráfica de izquierda a derecha y ven que empieza ahí a crecer. Los valores de Y empiezan a aumentar conforme aumentan los valores de X. Entonces por eso podemos decir que es estrictamente creciente y es asintótica al eje X por la izquierda. Yo por acá les puse que investigaran ese significado de asíntota. ¿Alguno ya lo buscó? Yo sé que la guía empezó ayer apenas, pero ¿alguno ya buscó ese concepto? Ok, dime. Ajá, ok. Ahí oí a alguien más, pero tiene el volumen muy bajo. Yo creo que es Mayra. Ajá. Ok, eso es la asíntota, ¿verdad? Es este efecto que ustedes ven aquí, que esa recta va pegando y va pegando. Y les digo yo que no interseca el eje Y. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si sigue ahí, yo creo que sí. Esa línea va a seguir ahí, cada vez acercándose más y más al cero. Entre datos, pongamos, menores, más cerca va a estar del cero. Van a ser datos que se acercan muchísimo al cero, pero nunca va a llegar a tocarlo. Y imagínense cómo es esto que se extiende ahí hasta el infinito, cada vez más cerca del cero, sin tocar el cero. Esa es la asíntota, es esa línea que se acerca mucho, pero no va a intersecar al eje X en este caso, ¿verdad? Entonces ese es el significado de asíntota. Ok, esta es cuando la base es mayor que 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando la base está entre 0 y 1? Cuando la base es un número decimal de 0, algo, digámoslo así. Entonces, las características son muy similares. El dominio es R, el codominio es R+, el ámbito es R+, también es biyectiva. También podemos decir que no interseca el eje X.
Y interseca el eje Y en 0,1, igual que cuando la base es mayor que 1. Pero en este caso, si la analizamos de izquierda a derecha, recorriendo la gráfica con la mano izquierda, vamos a notar que es decreciente, ¿verdad? La gráfica empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entre más alto sea el numerito de la X, más bajito es el numerito de la Y. Y tiene esta característica también que es asíntota, o sea que se va a ir acercando mucho, 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 mucho al cero. Entre números más altos le pongamos a la X, más se va a acercar al cero, pero nunca va a llegar a tocar ese eje X. Entonces decimos que es asintótica al eje X por la derecha, o sea, aquí se va a acercar mucho, 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 pero al eje de la parte derecha, o sea, de los positivos de la X. ¿Alguna duda con esas características? ¿Estamos bien? Ok. Aquí les pongo una notita que, como pueden ver, las características son muy similares en ambos casos. Las cosas que varían es la monotonía, o sea, que el creciente y decreciente, ¿verdad? Es lo que va a variar en este caso. Y vamos a ver unos ejemplos. Entonces vamos a tener aquí la representación cuando es 2 a la X. Recuerden que todo era lo mismo, el dominio es R, el codominio es R+, el ámbito es R+. Si yo evalúo f de menos 1, lo que voy a hacer es escribir en la calculadora 2 elevado a la, perdón, sí, de menos 1, 2 elevado a la menos 1. Recuerden que las X sí pueden ser negativas, ¿verdad? La base no, pero las X sí pueden ser negativas. Y entonces eso, si ustedes lo ponen en la calculadora, les va a dar 1/2. Si ustedes ponen en la calculadora el f de 1 sería 2 a la 1 y eso les va a dar 2. Vamos a tener que la intersección con el eje X no existe porque ya dijimos que ninguna de las funciones exponenciales van a tocar al eje X, aunque su base sea mayor que 1 o aunque su base sea entre 0 y 1. No va a tocar al eje X. Al eje Y lo interseca en 0,1. Cualquiera de las dos lo hace así. Y lo que va a cambiar acá es que el régimen de variación, que en el caso de esta es creciente porque la base es mayor que 1. Aquí viene una tablita, ¿verdad? De algunos datos donde se sustituyó la X por menos 3, que recuerden que sería 2 a la menos 3, 2 a la menos 2, 2 a la menos 1. Ustedes lo pueden calcular ahí para que vean los resultados, nada más como comprobándolo, ¿verdad? Y aquí viene ya la gráfica. Dime. Sí, en 0,1. Sí, ahí lo que va a cambiar es qué tan grande se hace la curva o así, pero siempre va a ser en 0,1. Igual en cualquiera de las dos, no importa la base. Ahí lo único que nos va a cambiar dependiendo de la base es si es creciente o decreciente. Bueno, y el lado por donde es asíntota, nada más. Ok, entonces así quedaría la gráfica. Vamos a ir a la otra. Vamos a analizar aquí con la base entre 0 y 1. Vean que esta base es 1/2 y 1/2 es 0,5, entonces es un número que está ahí entre 0 y 1. Vamos a tener igual un dominio R, el codominio y el ámbito R+, porque vamos a estar trabajando solamente con la parte positiva del eje Y. Si calculamos la imagen de menos 1, sería escribir 1/2 elevado a la menos 1. Eso nos da 2. Si escribimos 1/2 elevado a la 1, nos da 1/2. Igual, no existe la intersección con el eje X. La intersección con el eje Y va a ser 0,1. Y el régimen de variación va a ser decreciente porque la base está entre 0 y 1. Aquí está una tablita con los valores calculados con este criterio de acá. Y aquí está la representación gráfica, ¿verdad? Ahí la tienen ustedes en su cuaderno. Podrían probar, por ejemplo, 1/2, elevarlo. Jueguen, sean creativos. Pongan 1/2 elevado a la 10 ahí. Para que vean que cada vez que ustedes aumentan esa X,
Después lo ponen a la 20 y verán que es probablemente la calculadora en algún momento les va a decir que es 0. Porque ya no va a calcular tantos decimales. Porque sería 0,0000 y allá un número decimal lejos, quién sabe con cuántos decimales. Entonces la calculadora en algún momento va a decir que es 0, pero recordemos que se acerca muchísimo, pero nunca llega a dar 0. Para que jueguen con esos valores, para que vean ahí cómo va cambiando eso ahí. Ok, la práctica que tienen que hacer para esta semana es simplemente de estas funciones que tenemos acá, tienen que tomar y escribir acá las que son crecientes y escribir acá las que son decrecientes. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta semana. Me dicen si hay dudas con eso. Clarísimo como el agua. ¿Cómo sabemos? A ver, ¿quién me dice? Vamos aquí. ¿No? No hay necesidad. Vean, aquí dice que si la base es mayor que 1, es creciente. Si la base está entre 0 y 1, es decreciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Analizar las bases. Esta base es 3. 3 es mayor que 1, está entre 0 y 1. Es mayor que 1, entonces f de x esa sería creciente, entonces la escribo acá. Ahora, 4 séptimos. 4 séptimos es un número entre 0 y 1, ¿verdad? Es una fracción propia. Entonces esa sería decreciente. Ya les estoy haciendo la tarea. Ah, sí. Si querés hacer las tablas y la gráfica como para... Ajá, sí, sí, no hay ningún problema, pero recuerde también para el examen de bachillerato, es importante que usted recuerde que con solo que usted vea la base, con solo que usted vea si es mayor que 1 o está entre 0 y 1, ya usted sabe si es creciente o decreciente. No necesita ni hacer la tablita, claro. Entonces, eso es lo que tienen que hacer con todas, ver si esa base es mayor que 1, es creciente. Si está entre 0 y 1, es decreciente y listo, se acabó. Esa es toda la tarea. ¿Estamos, chiquillos? Con esa parte ahí. Sí.